Vamos a hablar de los músculos del miembro superior. Mi nombre es Diego Jaciel Guerrero Castillo y espero les guste el video. Comenzamos con el pectoral mayor, el cual tiene un origen en la parte clavicular, mitad medial de la cara anterior, en la parte externar, la cara anterior del esternón y cartílagos costales 1 a 6, en la parte abdominal, en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Tiene una inserción en el húmero, la cresta del tubérculo mayor, labio lateral del surco intertubercular. Su función es tirar de la escápula anteroinferiormente. Tiene una articulación del hombro, abducción y permite rotación y flexión. Es un músculo accesorio respiratorio. Seguimos con el pectoral menor, el cual tiene un origen en las costillas 3 a 5, su superficie anterior y la fascia que cubre espacios intercostales cerca de cartílagos costales correspondientes. Se inserta en la escápula en el borde medial y cara superior de apófisis coracoides. Estabiliza la escápula tirando de ella inferior y anteriormente contra la pared torácica. Continuamos con el subclavio, el cual tiene un origen en la costilla 1 en el borde entre la costilla y su cartílago costal. Se inserta en la clavícula en la cara inferior del tercio medio. Estabiliza la clavícula en la articulación esternoclavicular cuando se mueve hombro y brazo. El serrato anterior tiene un origen en costillas 1 a 8, parte superior costillas 1 a 2 y parte medial costillas 3 a 6 y parte inferior costillas 7 y 8. Tiene una inserción en la escápula, parte superior cara anteroposterior del ángulo superior, en la parte media cara anterior del todo el borde medial, en la parte inferior cara anteroposterior del ángulo inferior. Su función: protrae la escápula y la sujeta contra la pared torácica, rota la escápula. Continuamos con el trapecio, el cual tiene un origen en la línea nucal superior, tercio medio y protuberancia occipital externa, ligamento nucal, vértebra C7 y T12 y en apófisis espinosos. Se inserta en clavícula tercio lateral, escápula, acromión y espina. Su función es elevarla y descenderle la escápula, rotar la cavidad glenoidea superiormente, extensión y flexión lateral del cuello y cabeza. Continuamos con el dorsal ancho, el cual tiene un origen en vértebras torácicas T7 y T12, apófisis espinosas, fascia toracolumbar, cresta ilíaca, tercio posterior, costillas 9 a 12. Se inserta en húmero, suelo del surco intertubercular. Su función es articular el hombro y permite extensión y aducción y rotación interna del brazo. Eleva el cuerpo hacia los brazos al trepar, asiste en la respiración. El elevador de la escápula tiene un origen en vértebras C1, C4, apófisis transversas del atlas y axis, tubérculos posteriores de la C3 y C4. Su inserción es en escápula, superficie posterior del borde medial de la escápula, desde la raíz de la espina escapular hasta el ángulo superior. Su función es elevar la escápula. El romboide mayor tiene un origen en vértebras T2, T5, apófisis espinosas. Su inserción es en escápula borde medial desde la raíz espina escapular hasta el ángulo inferior. Su función es retracción de la escápula, fijación de la escápula o la pared torácica, rotación de la cavidad glenoidea inferiormente. El romboide menor tiene un origen en vértebras C7 y T1, apófisis espinosas, ligamento nucal. Su inserción es en escápula en la porción medial de la raíz de la espina escapular y su función es igual que el del romboide mayor. El siguiente músculo, el deltoides, tiene un origen en clavícula tercio-lateral, escápula, acromión y espina. Tiene una inserción en húmero, tuberosidad deltoidea. Su función es flexión y rotación medial del brazo, abducción del brazo, extensión y rotación lateral del brazo. El redondo mayor tiene un origen en escápula cara posterior del ángulo inferior. Su inserción es húmero labio medial del surco intertubercular. Su función es aducción y rotación medial del brazo. El supraespinoso tiene un origen en escápula, fosa supraespinosa. Este tiene una inserción en el húmero, carilla superior del tubérculo mayor. Su función es abducción del brazo y mantener la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. El infraespinoso tiene un origen en escápula, fosa infraespinosa. Su inserción es en húmero, carilla medio del tubérculo mayor. Su función es rotación lateral del brazo y mantener la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. El redondo menor tiene un origen en escápula, porción media del borde lateral. Su inserción es en húmero, carilla inferior del tubérculo mayor. Su función es rotación lateral y aducción del brazo y mantener la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. El subescapular tiene un origen en escápula, fosa subescapular. Su inserción es en húmero, tubérculo menor. Su función es rotación medial del brazo y mantener la cabeza humeral en la cavidad glenoidea.
El bíceps braquial tiene un origen en cabeza larga escápula, punta del tubérculo supraglenoideo y cabeza corta escápula, punta de la apófisis coracoide. Inserción en radio, tuberosidad radial, fascia profunda del antebrazo, aponeurosis bicipital. Función, flexión y supinación del antebrazo en la articulación del codo, flexión débil del brazo en la articulación glenohumeral. Continuamos con el músculo braquial, el cual tiene un origen en húmero, mitad distal de la cara anterior. Su inserción es en la ulna, apófisis coronoides y tuberosidad ulnar. Su función es flexión fuerte del antebrazo en la articulación del codo. El coracobraquial tiene un origen en la escápula, punta de la apófisis coronoides. Su inserción es en húmero, tercio medio de la cara anteromedial. Su función es flexión y aducción del brazo en la articulación del hombro y se opone a la luxación del hombro. El tríceps braquial tiene un origen en la cabeza larga escápula, tubérculo infraglenoideo, cabeza lateral, húmero cara posterior, superior al surco del nervio radial, cabeza media, húmero cara posterior, inferior al surco del nervio radial. Su inserción es en la ulna, extremo proximal del olecranon, fascia del antebrazo. Su función es la extensión del antebrazo en la articulación del codo, extensión y aducción del brazo en la articulación del hombro, cabeza larga. El aconeo tiene un origen en el húmero epicóndilo lateral. Su inserción es en la ulna cara lateral del olecranon y la parte superior de la cara posterior. Su función es ayudar al tríceps braquial en la extensión del antebrazo en la articulación del codo, estabilizar la articulación del codo y abducción de la ulna durante la pronación. El músculo pronador redondo tiene un origen en la ulna, apófisis coronoides, húmero epicóndilo medial. Su inserción es en el radio centro de convexidad de la cara lateral, desde distal hasta el supinador. Su función es la pronación del antebrazo en la articulación radioulnar proximal de la flexión del antebrazo en la articulación del codo. El flexor radial del carpo tiene un origen en el húmero epicóndilo medial. Su inserción es en el segundo y tercero metacarpo base. Su función es la flexión y abducción de la mano. El palmar largo tiene un origen en húmero epicóndilo medial. Se inserta en el retináculo flexor mitad distal, aponeurosis palmar vértice. Su función es la flexión de la mano y tensión en la aponeurosis palmar. El flexor ulnar del carpo tiene un origen en húmero epicóndilo medial, ulna borde posterior y olecrano. Inserción en carpos pliciforme y el gancho del hueso ganchoso y metacarpo base quinto. Su función es flexión y aducción de la mano. Flexor superficial de los dedos. Origen húmero epicóndilo medial, ulna apófisis coronoides, radio mitad superior del borde anterior de la cabeza. Inserción falanges mediales y lado lateral y medial de los cuerpos de los dedos 2 a 5. Función flexión de las articulaciones interfalángicas proximales de los 4 dedos mediales. Flexión de los falanges proximales en las articulaciones metacarpofalángicas. El flexor profundo de los dedos tiene un origen en la ulna 3/4 proximales de las caras medial y anterior. Membrana interósea. Se inserta en falanges distales de los dedos 2 a 5, superficie palmar. Tiene una función de flexión de los falanges distales de los dedos 2 a 5 en las articulaciones interfalángicas distales. Continuamos con el flexor largo del pulgar, el cual tiene origen en radio cara anterior, membrana interósea adyacente. Se inserta en falange distal del pulgar, superficie palmar, y tiene una función de flexión de las falanges del pulgar. Siguiente, el pronador cuadrado, el cual tiene origen en ulna cuarto distal de la cara anterior. Su inserción es en radio cuarto distal de la cara anterior. Su función es pronación del antebrazo, unión del radio y ulna por medio de fibras profundas. El braquial tiene origen en húmero 2/3 proximales de la cresta supracondilea lateral, septo lateral intermuscular del brazo. Tiene una inserción en radio cara lateral del extremo distal proximal a la apófisis estiloides, el cual tiene una función de flexión débil del antebrazo cuando está en semipronación. El extensor radial largo del carpo tiene origen en húmero cresta supracondilea lateral, septo lateral intermuscular del brazo. Se inserta en segundo metacarpo base de la cara dorsal. Su función es extensión y abducción de la mano. El extensor radial largo ayuda a cerrar el puño. El extensor radial corto del carpo tiene origen en húmero epicóndilo lateral. Su inserción es en el tercer metacarpo base de la cara dorsal. Su función es la misma que el extensor largo. El borde de los dedos tiene un origen en húmero epicóndilo lateral.
Su inserción es dedos 2 a 5 en expansiones extensoras. Su función es extensión de los 4 dedos en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. El extensor del dedo meñique tiene origen en húmero epicóndilo lateral. Su inserción es en el quinto dedo, expansión extensora. Su función es extensión del quinto dedo en articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. El extensor ulnar del carpo tiene origen en húmero epicóndilo lateral, ulna borde posterior por medio de una aponeurosis compartida. Su inserción es en el quinto metacarpo base de la cara dorsal y tiene una función de extensión y aducción de la mano, cerrar el puño. El supinador tiene origen en el húmero epicóndilo lateral, ligamentos colateral, radial y anular. Ulna cresta supinador. Tiene inserción en radio, caras latero-posterior y anterior del tercio proximal. Su función es supinación del antebrazo con articulación radio-ulnar proximal, rotación del radio para girar la palma. El extensor del índice tiene origen en la ulna cara posterior del tercio distal membrana interósea. Su inserción va del segundo dedo expansión extensora y su función es la extensión del segundo dedo y de la mano al nivel del metacarpo. El abductor largo del pulgar tiene origen en la ulna cara posterior de la mitad proximal, radiomembrana interósea. Su inserción es en el primer metacarpo base carpo trapecio. Su función es la abducción y extensión del pulgar y extensión de la mano. El extensor largo del pulgar tiene origen en la ulna cara posterior del tercio medio, membrana interósea. Su inserción es en el falange distal del pulgar, base de la cara dorsal. Su función es extensión de la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica y extensión débil de la mano. El extensor corto del pulgar tiene origen en el radio cara posterior del tercio distal, membrana interósea. Su inserción es en falange proximal del pulgar, base de la cara dorsal. Su función es extensión de la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica. El abductor corto del pulgar tiene origen en músculos flexores retináculos, carpo, escafoides y trapecio, tubérculos. Su inserción falange proximal del pulgar, base del lado radial. Su función abduce el pulgar, participa en la oposición del pulgar. El flexor corto del pulgar tiene origen en cabeza superficial, músculos flexores retináculos, carpo, tubérculo del trapecio, cabeza profunda, carpos trapezoides y grande. Su inserción es igual que en el abductor corto del pulgar. Su función es la flexión del pulgar. El oponente del pulgar tiene origen en el carpo, trapecio, músculos flexores retináculos. Su inserción es en el primer metacarpo lado radial. Su función es la oposición del pulgar. El aductor del pulgar tiene origen en la cabeza oblicua segundo y tercero metacarpos, base palmar, carpo grande y cabeza transversal, tercer metacarpo, base palmar. Su inserción va del falange proximal del pulgar y base del lado ulnar. Su función es la aducción del pulgar hacia el lado lateral de la palma. El abductor del dedo meñique tiene origen en carpo psiforme, ligamentos y ganchoso. Su inserción es en el falange proximal del quinto dedo, base del lado ulnar y dedo quinto expansión extensora. Su función es la articulación metacarpofalángica, permite la abducción y flexión del quinto dedo. La articulación interfalángica permite la extensión del quinto dedo. El flexor corto del dedo meñique tiene origen en el carpo, ganchoso, músculos flexores, retináculos del lado ulnar. Su inserción es en el falange proximal del quinto dedo, base del lado ulnar. Su función es flexión, rotación lateral y oposición del falange proximal del quinto dedo. El oponente del dedo meñique tiene origen en carpo ganchoso, músculos flexores, retináculos del lado ulnar. Su inserción es en el quinto metacarpo borde del lado ulnar. Su función es rotación lateral, flexión y oposición del quinto metacarpo. El palmar corto tiene origen en músculos flexores retináculos, aponeurosis palmar. Su inserción es en la capa de la dermis en la región hipotenar. Su función es que el agarre de la mano sea más fuerte y la aponeurosis palmar la hace más fuerte. Interóseo palmar con origen en metacarpo 2, cara palmar del lado ulnar, metacarpo 4 y 5 y cara palmar del lado radial. Inserción dedos 2, base ulnar de la falange proximal 2 y expansión extensor dedos 4 y 5, base radial de la falange proximal 4 y 5 y expansiones extensores. Función va de aducción y flexión de los dedos 2, 4 y 5 debido a las articulaciones metacarpofalángicas. Extensión de los dedos 2, 4 y 5 debido a las articulaciones interfalángicas.
Seguimos con interoseos dorsales. Origen: interóseo 1, superficiales adyacentes de los 1 y 2 metacarpos. Interóseo 2, superficies adyacentes de los 2 y 3 metacarpos. Interóseo 3, superficies adyacentes de los 3 y 4 metacarpos. Interóseo 4, superficies adyacentes de los 4 y 5 metacarpo. Inserción: interóseo 1, lado radial de la base del segundo falange proximal. Interóseo 2, lado radial de la base del tercer falange proximal. Interóseo 3, lado ulnar de la base del cuarto falange proximal. Interóseo 4, lado ulnar de la base del quinto falange proximal. Su función es en el interóseo 1 y 2, abducción radial del dedo 2 y 3, interóseo 2 y 4, abducción ulnar del dedo 4 y 5, flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, extensión de las articulaciones proximal y distal. Lumbricales: tiene origen en aspectos radiales de los tendones de los flexores profundos de los dedos. Lumbricales 1 y 2 son 2 tendones laterales del flexor profundo de los dedos. Lumbricales 3 y 4 son 3 tendones mediales del flexor profundo de los dedos. Inserción: dedos 2 a 5 lados radiales de las expansiones extensoras. Su función es la flexión por las articulaciones metacarpofalángicas, extensión por las articulaciones interfalángicas. Y eso fue todo de mi parte en el video de los músculos del miembro superior.